Quiero darle la bienvenida a Kanuram. Our sage for the day. Él es That nuestro sabio del día de hoy we y vamos a have estar Martin haciendo su entrevista. pitch hitting for the interpretation. The Y Karate Martín está some haciendo la interpretación porque Krura business you had to take tuvo care of. algún So problema con el pasaporte, algún we trámite have que hacer. Martin doing that. Así que Martín va a estar haciendo la We'll traducción. just go ahead and get started. I'm going to Vamos a read comenzar. Voy a, his a leer la biografía de Kanuram para comenzar. Kanuram was born and raised in a small town in the mountains of North Carolina. And you'll all get Nació y fue criado en un pequeño pueblo en las montañas de Carolina del Norte. Tiene acento de he Carolina del liked Norte, aunque no lo quiera admitir. baseball, wrestling, and Le soccer. gustaban los deportes cuando era niño, Baseball béisbol, collection. fútbol. Tiene He una was an colección expert de in autos de juguetes baseball for many years. y es experto en béisbol por muchos años. Estudió lenguajes, arte y música. Luckily, he married somebody that is quite savvy with Ta- technology. También se ha casado con alguien que sabe mucho de tecnología, afortunadamente, Is covering what he lacks. y Krishna le está brindando lo que le falta. But received a message a couple of weeks ago that Recibió el mensaje hace unas to let him know that the Windows 7 is no longer supported. So semanas just to give us an idea of how he's y se dio cuenta que Windows 7 no resiste este tipo de programas. sustainable agriculture, something practical for sure. Practica agricultura sustentable. Is improving the fertility and the Su especialidad es estar fertility of soil. mejorando la productividad y Oh, la productividad del suelo, hacerlo suave y fértil. he's also qualified for plowing and cultivating. So that's a También true está calificado para cultivar y demás. Ese es un PhD completo. always love Y ahí that. cito algo que dijo Prabhupada acerca de PhD. Pasture management and the variety of grasses and Tiene un forage buen entendimiento acerca del cultivo de pasto para darle una buena nutrición a las vacas. and is trained for oxen to do practical types of farm work, including Estuvo logging. entrenado para hacer distintos tipos de agricultura y granjas. Medicine Tiene una preparing certificación como paramédico de emergencias for his work. y es donde trabaja actualmente. Contrary to popular belief, Y al contrario de la creencia popular, the person that cares for the patient. Oh, él he's not just the person who cares for the no es, patient in the back of the ambulance. es, Also es, is the person es la persona, es la persona que se preocupa por el paciente detrás de la ambulancia, en la ambulancia. That's a frequently asked question. People ask, so are you the Eso es ambulance una, driver? And I say, eso es "Yes, una pregunta que la gente hace. Dice, person in the back." ¿sos la persona que maneja la ambulancia o la persona que está tratando al paciente detrás? clarification. Esa es una buena clarificación. Spent time as a substitute teacher. Y él ha pasado tiempo como un maestro sustituto y como carpintero, así que tiene muchas habilidades. Y si alguien quiere comenzar una comunidad de campo, lo tiene que llamar a él. Se contactó con los devotos de Hare Krishna en 1999, conoció a Guru Maharaj en mi casa en 2004 y recibió con Saragraji en el Govardhan Puja su segunda iniciación y actualmente ha estado, ha estado casado con Heather por las últimas 6 semanas o meses. ¿Lo escuché bien? Entonces sé que vos estuviste inspirado un poco por el trabajo de Joseph Campbell antes incluso de que tengamos estas entrevistas. Understanding the stages of the hero's journey. Y conoces las etapas del viaje del héroe y está relacionado con las etapas del viaje del sadhaka.
yourself as being Entonces, on antes de esta entrevista, ¿alguna vez pensaste de tu persona como estar en el viaje del héroe? Creo que sí. Creo que en muchas maneras People use the term I fancy myself as a something or other. las personas usan el término Of what I would like to be. como la versión más linda de la que me gustaría ser. Y quizás sí me vi como alguien que se podría convertir como una persona que ayudaría a otra gente, Somebody who was, un- expert alguien que es experto in devotional service. en servicio devocional, Like one of the confidential servants of Krishna. alguien que es On my best days, un asistente confidencial de Krishna. I could attain that in my En future. mis mejores días siento que lo puedo conseguir en una vida futura. Some people in America might Había un consider comercial antiguo en América in the background was Michael Jordan. que en el fondo estaba Michael Jordan Sometimes I dream y la canción of a decía, day you can hay see veces que us together. sueño I dream que él for es, me. que ese soy yo, I dream I tienes could que be ver con lo his que, if I could be tienes que ver lo que quiero ser, yo sueño con ser él, in a similar way. o algo así. I sort of did Entonces, de la misma manera, myself as me veía a mí mismo a hero of sorts. como siendo capaz de convertirme en un héroe o algo así. and I've seen a lot of He visto change in you muchos since cambios en I met ti you, and desde la primera vez que te vi, que te certainly conocí, see how much progress that you've made on y soy consciente de qué very tanto happy to progreso has podido hacer. speak to you about that and some of your realizations. Entonces, eh, When you were está growing bueno poder up, hablar acerca de eso did you contigo have y las moments in realizaciones. your life that Entonces, cuando maybe creciste, indicated ¿tuviste that you algunos weren't really aspectos en tu vida que focusing on quizás just following indicaban the ordinary course of life, but that you were actually que, que taking querías dejar el curso ordinario de la vida seriously y things? quizás involucrarte en un proceso espiritual como este? I've thought about that some, and I think He pensado acerca de ello until I was y creo que en mi etapa temprana de la vida, I led quite an hasta que era ordinary un life. adolescente, Um, viví una vida nice parents, algo ordinaria. um, Tuve padres muy buenos, ellos eran my gente father was the religiosa. son of a Methodist minister. So Mi padre era hijo de un he had grown ministro, up in church. entonces él creció en la iglesia, Every Sunday, my mother sang in the choir. So ir a on la Sundays, iglesia my todos los mom went, domingos, mi went madre to también, Wednesdays. algunos días de la semana también ella iba. And then my mother's parents, Y quite religious los people. padres de mi madre eran más religiosos. And Ellos iban grandfather a la liked to iglesia todo el talk about tiempo. religion with people. When Mi Jehovah's abuelo, people would come, mi abuelo disfrutaba hablar de invite religión them con in and todas las personas cada vez que iban a su casa. Los ask them invitaba, questions and talk to les them hacía and preguntas convince them of things. acerca de cosas y intentaba convencerlos. Inspirations for me. I think that Él creo que fue una de las inspiraciones para mí en mis primeros años de vida. Y él me decía, quizás crezcas para ser un predicador. Y yo le decía, no creo. No sonaba muy tentador para mí en el momento. Pero de todas maneras mi vida era ordinaria, era así como en el viaje del héroe. Joseph Campbell habla de que todas las circunstancias son conocidas, el futuro va a ser lo esperado y la vida va a seguir un un rumbo ya tratado. Después de la escuela iré a la universidad, después tendré un título en algo, saldré, usaré ese título para generar dinero, una carrera, tener hijos, casarme, tener hijos y ser una persona regular, una persona materialista, como la mayoría de las personas que están alrededor. Y tenía pensamientos ordinarios como cristianismo. So then what actually Entonces, what was ¿qué fue lo que te a hizo? significant event that actually turned ¿Hubo algún evento significante que hizo your que cambies de concepción your life to go in that direction? y que cambies la dirección de tu vida? Entonces, creo que tenía 13 o 14 años Some things he wanted to tell me about y mi padre tenía algunas cosas que quería decirme acerca de su vida, conversation about como things that had happened to una him. larga conversación profunda de cosas que le habían sucedido. We were Y, driving along and he was y telling me estábamos viajando y él me decía about reincarnation. acerca de sus ideas de la reencarnación. It was an
Y yo era una idea que había escuchado acerca de ello, pero no mucho. Y él me dijo que estaba manejando. No recuerdo exactamente dónde esto era, pero él estaba manejando a través de un campo de Jefferson Davis. Y Jefferson Davis era el presidente de los confederados, creo que en los 1860. Y mi padre atravesó este lugar y pudo sentir unos sentimientos muy especiales. Pudo sentir que conocía todo acerca del lugar. Conocía los edificios, los árboles, y la forma en la que lo describió fue de mente muy abierta. Yo no sé si, yo no sé si era Jefferson Davis o su esposa, su secretaria o su caballo, pero yo sabía, tenía tenía la certeza de que había estado allí. Entonces frené lo que estaba haciendo y tuve que ir y ver porque era un sentimiento muy fuerte, muy real. Y luego tuvimos otra conversación cuando yo me encontraba en la secundaria y él me decía que la naturaleza de todas las cosas está hecho de energía atómica, una idea de unidad. Estamos hechos de átomos que giran. Los electrones van alrededor de los protones y demás, tantas cosas. Entonces yo nunca antes había pensado acerca de la vida de esa manera. Eso es algo amplio, que tu padre te brindara eso, esa forma de pensar, eso fue profundo, el compartir esas experiencias. Sí, era una persona muy compasiva, muy dedicada. Y yo creo que cuando recién mis padres se habían casado, ellos fueron a un retiro de meditación en Massachusetts y fueron a estudiar con el Maheshi Yogi por un mes. Y él y mi padre habían estado expuestos a meditación, a cosas así, pero él no estaba muy metido en ello, porque no continuó. Pero estuvo expuesto a un montón de ideas interesantes, especialmente, especialmente viniendo de esa comunidad en la que él creció. No es común lo que ves, ves como gente muy cerrada de mente, concepciones muy cerradas. Entonces eso es algo increíble. Sí, y creo que otra cosa que, que tengo que mencionar es que en mi infancia yo era un gran fan de Star Wars. Star Wars es una película de ciencia ficción y el héroe de la película es Luke Skywalker y su historia está basada en la idea de Joseph Campbell. George Lucas, el director, había estudiado este tipo de temas. Él había creado el primer guión de Star Wars y no estaba muy satisfecho. Y después leyó Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, y- e hizo un segundo borrador y aplicó los principios el trayecto del héroe y ahí creó a Luke Skywalker. Entonces toda la historia tenía más sentido. Y entonces eso fue algo que fue muy inspirador para mí. Tenía todas las figuras de Star Wars, era un gran fan cuando era joven. Cada vez que íbamos a una tienda, yo rogaba por comprar un, eh, una figura de Star Wars. Yo siempre quería ser un caballero Jedi. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿qué quieres ser cuando eras grande? Cuando seas grande, todos decían, quiero ser un policía, un carpintero, un bombero. Pero esto es lo que yo quería. Acá no escuché la primera parte de esto. Habla de la fuerza, además, y estaba muy inspirado acerca de ello, como lo que estábamos diciendo cuando estábamos hablando al principio, antes de que comenzara la entrevista, como
It's like, estos you know, superhéroes como Luke Skywalker y reflections of the son, true. son reflejos de los verdaderos superhéroes, como Ramachandra, Krishna y todos los avatares. We are passionately looking for Pero estamos heroes. pasionalmente buscando eso, buscando héroes en nuestra vida. So yeah, we settle for Y entonces nos people who have magical nos powers. complacemos por estas personas que encontramos que tienen poderes mágicos y decimos, esto es lo que yo quiero ser cuando sea grande. Entonces, sí, cuando estaba en la secundaria, fui muy afortunado de conocer a alguien. Y acá es cuando los fundamentos, las piedras fundamentales a las que Guru Maharaj se refiere de la vida devocional crecen. Entonces comencé a ser introducido a estos conceptos como el profesor de guitarra que tenía. Yo tenía 15 o 16 y recientemente estaba estudiando guitarra y este tipo se llamaba Jeff y tenía unos 40 años. Y Jeff hablaba mucho de estas cosas conmigo. No recuerdo cómo comenzó, pero estudié 3 años con él guitarra y la mayor parte del tiempo él me estaba introduciendo a conceptos de yoga, meditación y cosas. No eres tu mente, no eres las cosas que suceden en tu mente y las cosas que crees, los pensamientos repetitivos no son verdaderamente ti. Entonces, si puedes hacer una distinción correcta entre estas cosas, entre que eres el observador consciente y las emociones, los pensamientos en base a circunstancias de tu vida son otra cosa, entonces comenzarás a ser más feliz, más pacífico. Verás que hay una versión más grande de ti que puede ser posible. Entonces hablábamos durante 3 años de esas cosas. Hablamos de eso la misma cantidad de tiempo que tocábamos la guitarra. My Pradarshika gurus. Él fue uno de tus gurús principales en aquel momento. Él era un vegetariano, era, era una persona muy interesante, un mentor temprano. Eh, Entonces creo, déjeme ver, entonces creo que uno de los puntos de cambio grandes en mi vida fue cuando terminé secundaria en 1996. Entonces ahí te das cuenta qué tan adulto, cuál es mi edad, tengo 43 años. Entonces terminé la secundaria sin tener mucha idea de qué hacer, perdón, la universidad, sin tener mucha idea de qué hacer después. Y después de los 8 o 10 semestres, mi madre se suicidó. Y eso debe haber sido algo muy choqueante, sí, lo fue muy difícil para mí y me rompió el corazón en aquel momento. Mi tío llegó, me encontró en el dormitorio y me dijo, tu madre murió anoche, ella se suicidó. Y yo sabía que por años ella había sufrido depresión, había estado hospitalizada, había sido tratada con depresión. Y yo nunca había pensado que ella podría suicidarse, nunca pensé que llegaría a ese punto. Y en ese momento ella se había casado, quizás hace unas semanas, unas 6 semanas, y aquel esposo en aquel momento no creía mucho en problemas de salud mental y, y creo que ella había dejado la medicina. Entonces creo que eso fue un gran cambio en la química de su cerebro. Entonces yo tenía 19 años en aquel momento y eso generó que yo comenzara a preguntar muchas preguntas.
as a Christian. That's one of the Yo denominations. fui criado en una tradición cristiana So as I sat through her funeral, I remember y, the y preacher en su pointing funeral that Wanda, my mother, was recuerdo que, such a nice Christian and that she sang in the que choir and she el was cura always so nice to decía everybody and que mi sang madre había for sido us in the una gran choir cristiana, and that, certainly que había she sido una was mujer going muy to heaven dulce, and que she was seguramente gonna ella go iría al ahead and cielo do whatever the Christian idea is of being in heaven. y But que at the same llegaría a hacer time, todo I lo knew que that las that ideas was a very cristianas dicen que different uno hace en el idea, that cielo. for Catholics, if you kill yourself, then you go to heaven. Pero And so según los I always católicos, si uno se suicida, feel that entonces va al there's infierno. disparity of ideas in the Entonces same estaba tradition. And I estas thought, well, desesperantes those ideas two dentro de la ideas misma seem so tradición. different. They're not both right. Entonces So no, it made me start asking a lot of questions and si hay dos ideas tan I diferentes, had alguna de las dos no es correcta. Entonces comencé a preguntar mucho acerca de la naturaleza del alma, acerca de Dios. And so I believed that my mother continued to Entonces creía que mi madre seguía existiendo en algún lugar making me think about y eso me llevó a comenzar a preguntar acerca de cómo es la naturaleza del alma, qué sucede cuando morimos. Ella ha muerto y, y debe estar en algún lugar, segura, feliz. Entonces esas preguntas comenzaron a surgir, era como una obsesión en mí y no pude frenar, no podía pararlo durante el periodo de un año. Y durante el mismo tiempo, un mecanismo de defensa, comencé a fumar un montón de marihuana. But that may or may not have happened. And in the course of all of that, En el curso de todo eso, a lot of different ways I was able to have a en un montón de formas, pude cambiar, como dice Guru Maharaj, el ángulo de mi visión. Fui capaz de ver a través de un montón de bendiciones y mucho de ese tiempo lo dediqué en un montón de meditación. Siempre me interesó la música, pero en ese momento siempre meditando acerca de ella, meditando acerca de la vida en general. Y tenía algunas ideas, ciertas revelaciones a través de la gracia, de la misericordia, que había algún reino superior que era más real, más sustancial que mi vida actual, mi vida presencial, mi vida presente, perdón, que, que todo lo que estaba sucediendo en el plano actual, de ir a la escuela, estudiar, tener una casa, trabajar, una vida, una vida de felicidad adquirida a través de las posesiones materiales. No me cerraba porque yo creía que había una realidad más superior. Y mi fe se volvía más fuerte, mi fe cerca de ellos se volvía más fuerte. Entonces yo era capaz de creer y eso fue de mucha ayuda para mí. Y alrededor del mismo tiempo tuve algún Bhakti Sukriti, lo que significa que sin querer o incluso sin ser consciente, eh, desarrollas un servicio devocional sin ser consciente quizás de ello. Entonces yo trabajaba en la estación de radio como un DJ a la noche en una estación de radio de la universidad y había un servicio de anuncios públicos que tenía que hacer de vez en cuando. Y afortunadamente había un programa de Hare Krishna, de comida de Hare Krishna, que corría por la radio y, y los lunes a la noche, yo decía, los lunes a la noche hay un programa de comida Hare Krishna, comida vegetariana, puedes ir y comer comida vegetariana todos los lunes a la noche o algo así. Entonces yo hacía este servicio público, este anuncio, y decía Hare Krishna, y nunca fui, aunque era 50 metros básicamente de mi departamento.
Y entonces ahí tuve un Sukriti y, a ver, vamos a ver. Ah, vamos a volver un poco acerca de ese mismo tiempo. Era un momento bastante difícil en mi vida. Estaba muy metido en los pensamientos acerca de mi madre y esas revelaciones, lo tenía que haber dicho antes, quizás si alguien lo mira, hay, hay un, hay un verso en el Chaitanya Charitamrita que Guru Maharaj usa mucho, que me recuerda a ello. Vaya Visha Javala Hoy. Fue el verso, perdón. Externamente parece que haber problemas como si estuvieras sufriendo, pero internamente estás experimentando dicha. Esa es la característica principal del amor trascendental a Krishna. Entonces, en mi propia versión, en una pequeña versión de ello, si veías mi vida desde afuera, aquí hay una persona de 19 años intoxicada, con el corazón roto, sin mucho conocimiento, sin mucha ambición, en un pequeño departamento, en una casa antigua, pero en el interior, comparado de lo que mi vida había sido en la infancia, estaba tocando algo muy profundo. No era amor a Krishna, no era Prem ni Bhakti, pero estaba tocando por primera vez algo real. Era categóricamente algo diferente de todo lo que había experimentado antes. Entonces eso fue como un ejemplo de lo que está sucediendo. Muy lindo ejemplo, eso me gusta mucho. Creo que muchos devotos experimentan ese tipo de, ese tipo de contacto con algo categórico diferente. Y eso es algo, eso para mí también fue como muy, muy, muy necesario. No estás en contacto con Prem, pero estás tocando una energía espiritual que de alguna manera comienza, comienza a fluir dentro de nuestra conciencia. Eso es muy hermoso. Sí, entonces, entonces desde ahí, bueno, mientras estaba viviendo allí, creo que una noche unos amigos y yo estábamos a punto de ir a salir a jugar frisbee. Y creo que yo fui muy afortunado porque en aquel momento habíamos salido afuera a dar unos pasos y era de noche y era una de las noches de los lunes donde los Hare Krishna estaban dando los programas de comida y bajamos las escaleras y algunos devotos, incluyendo a Krishna Chaitanya, algunos devotos más, se acercaron en una camioneta azul, estaban realizando kirtan y yo escuchaba las guitarras, los cártalos, la gente cantando y fui muy motivado por ese sonido. Si no, si no hubiera tenido planes, si no hubiera tenido en ese momento planes para ir al parque, hubiera ido con ellos porque fue muy inspirador. Eso fue otro punto de impacto para mí, de las posibilidades de entrar en el servicio devocional. Entonces no fue mucho después de ello que mi vida material colapsó en cierta manera. Entonces perdí interés en el colegio. Tenía un pequeño trabajo de limpiar mesas o algo así. Y alrededor del mismo tiempo solía caminar por el pueblo, iba a la casa de una amiga y ella me dio unos libros de Prabhupada. Era el primer canto de Srimad Bhagavatam. Y leí las primeras 100 páginas, disculpas, de Srila Prabhupada.
en la búsqueda de iluminación, y venía concibiendo la idea de espiritualidad. Estaba leyendo libros del Dalai Lama, algunos otros libros, Conversaciones con Dios, eso que Guru Maharaj mencionó hace un tiempo, yo lo había leído. Entonces, cuando encontré esto, estaba intentando procesar mis ideas acerca de la espiritualidad. Estaba tomando algunas partes de esta tradición, algunas partes de esta otra tradición. Creía en monoteísmo del cristianismo, creía en karma, en reencarnación, del hinduismo. Muchas cosas que no tenían mucho sentido lógico. Y entonces cuando encontré los libros de Prabhupada, todo comenzó a tener sentido, acá está todo lo que estaba buscando. No sabía que estaba, no sabía que estaba todo junto ahí afuera, pensé que tenía que reunirlos por mi cuenta. Entonces en la tapa del libro estaba una invitación de ir a los programas de los domingos, y eso creo que fue en la primavera de 1999, y entonces fui un domingo y creo que Ari Karta estaba ahí y le preguntó a Krishna Chaitanya que me diera un plato de prashadam. Entonces honré prashadam ahí, conocí a los devotos. Creo que había 75 personas a la puerta de la casa, más o menos había un montón de devotos. Yo llegué tarde y todo había terminado, el kirtan había terminado, la clase había terminado, pero ellos me alentaron a que me quedara y creo que en aquel momento tenían algunas vacas. Krishna Chaitanya estaba ordeñando las vacas y las tenían sueltas en el establo y tenían una camioneta azul que usaban para las cosas de establo y dar kirtan en la calle y se había roto. Entonces me preguntaron si podían usar mi camioneta, que yo tenía una en aquel momento, para ir al establo. Y yo dije, sí, obvio, no hay problema. Entonces los levanté y usamos la camioneta, que me quedé la noche allí. Me levanté a la mañana siguiente y continuamos hablando acerca de Krishna, Bhakti, el servicio devocional. Y una de las cosas que me impactó a mí fue, nunca sabes cuándo te vas a morir. Te puedes morir en cualquier momento. Y yo nunca había pensado en aquellos términos. Siempre tenía Siempre tenía esa ordinaria concepción de soy joven, tengo tiempo. Y ellos me decían, puedes morir en cualquier momento, no sabes que tus días están contados. Entonces volví a casa y tuve un ataque de pánico. Ellos dijeron que podía morir, no hay ninguna seguridad en que siga viviendo. Entonces eso me impactó. Entonces, después en el verano o en el otoño de ese mismo año me mudé con los devotos y era un brahmachari. I tried to help Krishna Chaitanya. He was doing some De gardening. ayudar a Krishna Chaitanya, le estaba haciendo trabajos en el jardín y ordeñando las vacas todos los días. Creí que eso era tan interesante que un día me preguntó si podía ayudar, que él estaba sacando algunas pilas de leña. Y me preguntó si podía ayudarlo a limpiar, de llevar leña del bosque a la casa, si yo podía ayudarle a limpiar los caminos con algunas herramientas. Y entonces lo vi a él dirigiendo a la gente para llevar un gran pedazo de tronco de árbol para la casa. Entonces fue muy interesante. Aprendí mucho acerca de él y fue increíblemente divertido. So your early days Entonces brahmachari en tus días tempranos como brahmachari, blissful. parece que fueron muy, muy lindos. It was really good. Sí, sí, fueron momentos muy, muy lindos. Fue difícil, pero al mismo tiempo fue tan interesante, aprendía muchísimo, todo tenía sentido. Comparado a lo que había sido criado, ahora escuchaba el Srimad Bhagavatam,
leía el Bhagavad Gita, Krishna Chaitanya and others, hablaba con Krishna Chaitanya y otros por muchas horas mientras hacíamos nuestros deberes y hablábamos acerca de Krishna Bhakti. So I did some book distribution. Hice un poco de distribución de libros. Ananda Vidya from New Vrindavan. Solía viajar con un devoto desde Nueva Brindavan And we would sell books. y vendíamos libros We would do universities and college en las campuses. universidades, en los campus. And in the day we would sell books, and then about 5 or 6 at night Durante el día solíamos vender do libros kirtan. y a eso de las 6 Where we were, nos sentábamos y donde estuviéramos hacíamos kirtan. Eso estaba muy bueno. devotional service and El día estaba lleno de servicio devocional, de cantar y escuchar. in our regular clothes, and we would wear a hat. Y después iríamos al centro comercial y con nuestras ropas regulares. Nos taparíamos las chicas y le diríamos a la gente que éramos monjes encubiertos. Y después nos descubríamos y le mostrábamos las chicas, la cabeza pelada, y les intentábamos vender libros. Y creo que esto fue en el 2004, cuando tú invitaste a Guru Maharaj Tripurari Swami que fuera a tu casa. Y creo que fue algo muy grande, que había mucho para hacer, porque muchas personas que vivían en la comunidad fueron a distribuir flyers que decían que Swami Tripurari no era un bona fide guru, que no seguía los principios de Prabhupada. Y yo no lo veía de esa manera. Yo lo veía como un sannyasi y estaba feliz de ir a escuchar acerca de él. Y entonces recuerdo haber ido ahí y escuchar la lectura y nunca había visto a alguien como él. Nunca había visto a alguien con tal entusiasmo, con tal combinación de entusiasmo, experiencia y conocimiento para expresar el Krishna Bhakti. Y recuerdo que él citó el Krishna Chaitanya. Y él está citando a Swami Tripurari, pero no logré escuchar al principio. Y entonces él hizo un tremendo impacto en mi vida. Entonces creo, puedo compartir una cosa que recordé en esas primeras clases, que quería saber cómo resolviste esto, pero sabes, tú tienes este entrenamiento de ISKCON y había algunas ideas y recuerdo that we've been here, since forever. And I remember you. Como hemos estado aquí desde el principio, que todo no tiene comienzo. Y recuerdo que tú decías que eso no era justo, que golpeaba las manos y todos nos reíamos porque todos tuvimos alguna vez esa experiencia. Esto como que está incorporando un nuevo principio. Entonces, ¿cómo pudiste lidiar con este desafío de fe? Este fue un gran desafío para mi fe. Recuerdo la clase que él estaba hablando acerca de que nosotros no caímos de Goloka, no volvíamos de nuevo a casa, no íbamos de nuevo a Dios, que estábamos en el mundo material. Esa es la mano que nos había tocado. Y yo decía, eso no es justo, porque a mí, yo podía haber sido un Nityasida, pero ahora soy una Jiva, eso no es justo, porque a mí. Y entonces escuché que parte del problema que me tomó mucho tiempo resolver fue, estaba muy obsesionado con esto y no lo podía dejar ir. Parte del problema era que tenía toda mi fe acerca de ello que Prabhupada había dicho, acerca de ello que creías que Prabhupada había dicho, y muchas cosas que había leído en su revista de que vas a volver a Dios.
lo que dijo en el séptimo canto, fuera cual fuera el capítulo, que nadie cae del mundo espiritual. Entonces tienes que dar una lectura muy de cerca. Entonces yo creo que eso es más prominente. Entonces, de todas maneras, Swami Tripurari había armado un caso muy, muy convincente, entonces yo no podía contradecirlo. Entonces lo que él había dicho cambió mis ideas y muchas de las personas en las que yo creía acerca de que caímos de Goloka y que vamos de nuevo a Dios. Y en ese punto me estaba sintiendo mejor de lo que antes había estado. Entonces recuerdo haber preguntado a algunos swamis, hablé con Krishna Chaitanya, con otros devotos, y no podía dejar ir este punto. Estaba viajando a un festival en India, no, un festival de India, y creo que estábamos en San Francisco, y me encontré con Ganapati Swami, y él se estaba sentando con algunos devotos ahí, y me acerqué a él y le dije, Maharaj, tengo este problema que no puedo sacarlo de mi mente, quizás pueda ayudarme. Escuché de Swami Tripurari que hace un tiempo que nosotros no caemos de Vaikunta. Soy un Parashiva y que siempre estamos eternamente condicionados en el mundo material y, en realidad estoy de acuerdo él dijo, estoy de acuerdo con Swami Tripurari y si ves de cerca las escrituras Vaishnavas, este es el caso que ha sido presentado y que Srila Prabhupada explicó eso de una manera en base a un tiempo particular y una audiencia en particular. Y él me dijo que si me cuelgo mucho de alguna de estas ideas por mucho tiempo, pueden ser como obstáculos. Entonces me dijo, intenta no preocuparte mucho acerca de ello, intenta no pensar de más acerca de ello y que no permitas que eso te disuada dejar de ser un practicante, dejar de cantar y escuchar. Y con el tiempo la respuesta llegará. Entonces Ganapati Swami fue de mucha ayuda. Entonces, en mi opinión personal, yo creía que soy un Parajiva que he estado eternamente en el mundo material y estoy por primera vez en camino a Goloka. Pero en mi opinión público voy a continuar diciendo lo que Prabhupada dijo. Eso es una estrategia de prédica. Si escuchas a Padmanabha Swami, la última entrevista con Namaras, él, él habló acerca de ir de vuelta a Dios y de dónde proviene eso, que la vida material nos tiene distraídos de volver a mirar a Dios. Entonces fue un episodio interesante porque él cita muchos de estos asuntos. Entonces eso es maravilloso como Krishna te ayudó a atravesar eso y ser capaz de aterrizar parado, porque quizás muchas veces esto ha descarrilado gente, ha desviado gente. Entonces no tenemos mucho tiempo extra, entonces quiero adelantarnos al desorden, porque ya hablamos acerca de cómo han sido tus primeros días como brahmachari y realmente encontrando amigos ahí, ofreciendo servicio. Estabas escuchando un montón, estabas creciendo, era inspirador. Entonces, ¿cuándo, cuándo comenzaste a entrar en aquel momento de desorden y de desafíos que todos los héroes tienen que transitar? Entonces, creo que una de las cosas más grandes que fue compleja para mí de entrar en la cueva de la oscuridad fue que, fue que en mi primer matrimonio me casé con una devota de Paraguay, que era una persona muy, muy linda en muchas formas, en muchos aspectos, pero
tenía muchas complicaciones, quizás tenía muchos problemas de problemas mentales y que quizás no estaban diagnosticados o tratados. Tenía una personalidad borderline, que tenía mucho miedo al abandono. Entonces eso la llevaba a actuar de maneras que eran muy poco amigables, muy poco amables y crueles. Entonces lastimó mis sentimientos muy fuerte y Archana sabe, Archana y Karnamrita fueron nuestros counselors y, ella y yo nos habíamos mudado a la villa de Prabhupada y vivíamos ahí mientras Archana era nuestro counselor y desde el comienzo había muchos problemas que yo debería haber visto, muchas banderas rojas que, que debería haber visto porque estaba recibiendo las advertencias, pero yo no comprendía, venía de ser un brahmachari, entonces no entendía que era estar en una buena relación, de tener una buena compañera y una relación sana. Entonces yo fui medio naif y no vi muchas de esas cosas. Entonces ustedes nos estaban asesorando y, y aprendí un montón de herramientas de comunicación porque discutíamos muy constantemente. Ella era una persona como las que hay en este mundo de que necesitan mucha atención, mucho protagonismo. No, perdón, hay personas que necesitan ese tipo de atención, pero de forma saludable, pero hay personas que la buscan de otra manera, la buscan de maneras negativas. Entonces son experiencias que muchas personas no, que ella era muy profunda de una manera muy negativa, era muy explosiva, había muchos gritos y peleas. Entonces, si, si eran mis vecinos, podías habernos escuchado gritando y discutiendo, porque pasaba muy seguido. Y entonces, eso duró mucho tiempo y ella tenía unos sentimientos muy complicados. Ella hizo algunas cosas que se le fueron de las manos, que fueron fueron demasiado, fue como un grito desesperado de ayuda. Entonces ella se volvió muy manipuladora y entonces Guru Maharaj a veces habla de la naturaleza de que Krishna a veces es controlado por amor, pero eso es en el mundo espiritual y a veces en el mundo material podemos ver cómo alguien puede controlarte por fuerza, que físicamente te controla, te ata, te pone en una prisión o en una jaula, o alguien te puede controlar emocionalmente o psicológicamente, que te puede decir cosas para convencerte o atraparte. Te puede convencer de que estás siendo una persona mala, una persona abusiva, cuando en realidad estás siendo vos el objetivo del abuso de otra persona. Entonces eso sucedía con ella de muchas maneras y yo también tuve mucha responsabilidad en ello. No era una persona muy madura, no era tan paciente en aquel momento como lo soy ahora, no era tan comprensivo acerca de la naturaleza humana como lo soy ahora, pero, pero de vez en cuando ella cuando peleábamos me escribía cartas dici- diciendo que era una persona, ella tomaba otra personalidad en unas cartas de internet y me decía cómo había tratado mal a mi persona, se hacía llamar Sarah Flix y me decía qué tan mal persona había sido y demás y cómo tenía que comportarme. Entonces ella me enviaba muchas cartas y había una parte de mí que una parte de mí decía, puede ser que esto sea verdad, esta persona me está diciendo todas estas cosas a través de las cartas
Y quizás todo esto sucedió mientras yo me estaba dando... Di un ejemplo y se me perdió el hilo. Está hablando como irónicamente acerca del caso. I'll learn some communication tools and tips and tricks from great Pero bueno, people, en fin. and maybe we can make this work. Y quizás podemos hacer esto funcionar. Y eventualmente las cosas se pusieron tan mal que se fueron de control. Y Archana y Karnam nos dijeron, no los vamos a acompañar ya más. Hemos hecho mucho por ustedes y ya sabemos mucho y los detalles son muy, muy aburridos, la policía fue llamada más de una vez y afortunadamente nadie fue a la cárcel. Pero esto dije, esto ciertamente es una bandera roja. Si te echan de counseling, entonces sabes que tu vida está mal direccionada. Entonces, afortunadamente, algunas personas se involucraron y dijeron, no estás en un buen lugar, esta persona no es buena para ti. Mi padre me llamó por el teléfono y, y- y en base a las terribles peleas yo me iba mucho de la casa y pasaba tiempo con mi padre. Y mi padre me decía, no puedo continuar, no puedo continuar apoyándote en que continúes con esta relación. Entonces fue en mayo de 2013 que finalmente me di cuenta que no había forma de remediar esta situación, que las peleas continuarían y que yo nunca estaría feliz y ella tampoco estaría feliz conmigo. Entonces, la persona que me describes cuando me estás gritando, no soy yo. Y esa persona a la cual estás buscando está afuera. Yo no soy, pero deberías quizá buscarla. Y eso solo la hacía más enojada. Yo realmente creía en eso. Si tienes una visión razonable, deberías ver que ni tú ni yo estamos felices y deberíamos ir por partes separadas. Entonces, una cosa graciosa que pensé fue que ella quería hacer un intento más en counseling. Y entonces encontró a alguien que supuestamente era un experto en psicología y en counseling relacional de parejas. Entonces accedí en ir, pero era muy caro, creo que eran 500 o $600 la hora. Entonces yo dije, no voy a pagar por eso. Y ella dijo, yo voy a pagar por eso, no hay problema. Entonces fuimos a hablar con esta persona y hablamos con ella una o dos veces. Y, y después de que me fui, Krishna Chaitanya me dio algo de counseling y me hizo dar cuenta que todas las personas me estaban aconsejando de que no hiciera más esto y me hizo entender que todas las personas estaban siendo como ángeles, que me estaban diciendo, corre por tu vida, corre por tu felicidad. Entonces me fui, y entonces esta señora, la señora counselor, llamó y dijo, "En- entonces tu, tu esposa sufre de narcisismo y personalidad borderline. E- Ella sufre de un tipo de patología. Y ella me dijo, ¿conoces acerca de ello? Hay una película que se hizo hace unos años que lo que sucede es que, lo que sucede es que las personas tienden a persuadir a la pareja de que viven una realidad que realmente no es. Y supuestamente en la película una persona le decía a otro que la luz está prendida, pero que en verdad no estaba. Entonces discutían en base a ello, y de ahí viene la trama de la película y el nombre de la patología. Entonces, el problema es que probablemente haya asuntos que jamás puedas solucionar. Entonces dije, wow, si hay más de
dólares por hora, entonces es un gran problema. Entonces yo no seré la persona que sea capaz de resolver esto. Entonces ese fue el fin de la relación. Entonces, en aquel tiempo yo estaba feliz, estaba libre de hacer lo que quería. I remember I so badly wanted to go and be part of the festivities that were going on in like Entonces, 2011. en el 2011, mientras estábamos juntos, había tantas festividades y yo quería formar parte de ellas. Estaba Swami Tripurari y muchos otros devotos. Y, y yo pensaba, estas son mis personalidades de devotos más preferidas y yo no podré estar allí. Y después de que me fui, fui capaz de seguir el servicio devocional de la manera que yo quería. Yeah, Sí, entonces, so looking back now that you're mirando hacia atrás, desde past that, and habiendo pasado todo what eso, can you say that ¿qué puedes you decir really, what was the takeaway from that whole experience? Because it seemed like que fue Krishna kept you in it for a long el punto de time. salida de esa situación? Porque Krishna te mantuvo ahí por mucho tiempo A lot to learn from y that. tuviste So mucho de qué what aprender would de you ello. say were some of the gifts and the takeaways from it? Entonces, ¿qué puedes compartir que hayas obtenido de ello? Entonces, sí, creo que tú y Karna trabajaron durante mucho tiempo por de un libro que se llamaba Cuando lo malo es bueno. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que fueron como bendiciones, en el momento mientras las vives parecen desastrosas, parecen devastadoras, te confunden. Y cuando estás en esa situación no puedes ver claramente, no puedes ver la realidad de la situación debido debido a la, a la situación, a la energía que te consume, no puedes ver más allá de eso. Entonces yo creo que eso está sucediendo, pero después de todo eso, eh, pero después de aquellos momentos me di cuenta de qué tan impaciente yo era, que quería lo que yo quería cuando yo lo quería. Entonces creo que está esta vieja canción que dice todo el mundo quiere gobernar el mundo. Y yo no era diferente, lo puedo ver. Yo quería las cosas de la relación como las quería, cuando las quería. Y eso no era una buena realidad en la cual vivir y ser impaciente. Una de las cosas que pasó enseguida, yo estaba trabajando en el campo, estaba todo yendo muy bien, pero no podía ver que también estaba yendo. Las cosas estaban muy bien, pero yo no podía ver que también estaban yendo porque estaba muy impaciente. Entonces estaba siendo muy impaciente en base a ello y abandoné y me fui. Pero estaba yendo bastante bien en realidad. Mis expectativas eran tan altas de que muchas veces tenemos tantas expectativas de cómo queremos que nuestra vida se desarrolle, de qué tan rápido todo llegue. Entonces terminé, terminé distorsionando mis expectativas de la percepción de la gente, de lo que puede dar, de qué puede obtener. Hemos, hemos sido ofrecidos con expectativas poco realistas de lo que la gente puede dar. Entonces es como Guru Maharaj dice muchas veces, es importante ser generoso con nosotros y todavía sigo trabajando con eso. He tenido muchas conversaciones negativas viniendo de afuera con mi ex esposa, entonces estoy trabajando en incorporar buenas charlas en este momento. Y ella me hablaba de una manera que nadie me hablara y yo lo toleré por mucho tiempo. Entonces creo que mi aproximación al mundo ahora tengo muchos fundamentos más sólidos que los que tuve en aquella relación. Las cosas que toleraba, como como la gente de Hare Krishna dice, quiero ser el tercer verso de Shikshastakam,
quiero ser una brizna de hierba, quiero ser igual de tolerante que un árbol. Esas son calidades muy hermosas, pero al mismo tiempo, si vas al mundo solamente siguiendo eso, siempre tolerando y siempre siendo humilde, entonces la naturaleza de algunas personas es que van a tomar ventaja de ello y van a tratarte mal. Entonces el arte del sadhana o el arte de la introspección, de cómo ser humilde, cómo ser tolerante, pero a la vez también tener buenos límites en nuestra vida emocional. Muchos problemas en nuestra vida emocional se basan en que tenemos pocos límites en cómo la gente nos trata. Entonces tomé un estudio de personas de que eran, monjes y monjas y que personificaban la tolerancia. Y resultó ser que esas personas eran las personas que mejores límites ponían en sus relaciones. No se dejaban tratar mal en ningún tipo de relación que los pudiera perjudicar emocionalmente. Entonces aprendí mucho de eso. Y, obviamente eso es algo continuo que todavía sigo aprendiendo, pero creo que fue útil. As far as like looking at the messiness of my life, like Y one would never think like if viendo you're el desorden de mi vida, on your uno way nunca to pensaría que how uno, si la madre de uno se suicida en su cumpleaños número 19, ¿cómo uno va a pensar que esa persona puede desarrollarse? Pero de una manera fue una bendición porque me hizo pensar acerca de las verdaderas cosas de la vida, de cómo mi vida podía progresar de una forma trascendental. Incluso puedo, puedo escaparme de samsara, puedo tomar refugio en los pies del loto de Krishna, puedo servir al Guru. Y sin haber pasado eso, no sé, no creo que me hubiera vuelto tan introspectivo. Ese fue un gran punto de quiebre en tu historia. Sí, una gran bendición, pero, pero tienes, pero tienes que ver eso con... quizás hay personas que ahora están sufriendo con están sufriendo por una gran situación y no lo pueden ver en el momento por todos los problemas mentales o el estrés que está sucediendo. Pero estas cosas nos están modificando, nos están moldeando, modifican nuestro carácter, nuestro futuro, nuestra aproximación con el mundo. a wonderful sangha of awesome Y devotees. afortunadamente tenemos un hermoso sangha, tenemos un hermoso maestro espiritual que es muy misericordioso, siempre nos está dando un montón de siksha, un montón de instrucciones. Y uno a veces incluso no puede ponerse al ritmo con la cantidad de siksha que está llegando. Entonces, eventualmente podemos llegar a un lugar y ver cómo esas cosas son bendiciones y que estaban ahí para formarnos. Sí, realmente me gusta esa palabra, moldearnos, como todas estas experiencias nos están moldeando para volvernos sadhakas avanzados y volvernos sadhakas avanzados durante el camino. Entonces, sí, eso que acabas de decir es uno de esos regalos que puedes obtener de todas estas experiencias y ahora nos estás entregando. Porque el desorden es tan importante, porque si todo va bien, si todo es perfecto, no puedo imaginar cómo la humildad y la tolerancia y el respeto se podrían desarrollar en uno. Cómo esas cualidades pueden aparecer si no ha sido a través de todos estos desafíos y continúa yendo a través de todos estos desafíos. Esos nos trabajan a nuestro condicionamiento. Eso es favorable para Bhakti. Entonces, eso es muy hermoso. ¿Alguna última palabra que quieras decir antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia? Sí, esto quizás suene simple, pero
Hice un pero volver a mi fanatismo de Star Wars. Entonces el maestro Yoda dice a Luke Skywalker, cuando estás instruyendo, cuando estás instruyendo a tus estudiantes, debes incluir tus fallas y tus derrotas, son muy importantes. Tienes que compartirlas porque son muy beneficiosas para ellos, Yeah. para que vean todo lo que nos ha sucedido. Eso va a ser seguramente beneficioso para alguien. A sign of progress too. Y sí, yo creo que eso es algo, un signo de progreso. Si podemos ser humildes para mostrar nuestro propio desorden. Mucha vergüenza surge con ello, eso creo que nos sucede. Entonces, algunas veces las personas no quieren hablar acerca de ello porque creen que refleja cosas débiles, que capaz piensan que son personas malas o lo que sea que piensen. Pero no es tan así, no es real, no es así, no es cierto. Porque si tú miras los Pándavas, la mayoría de los héroes en nuestra tradición, que todos atravesaron muchos desafíos y si no fuera por esos desafíos, nos estaríamos preguntando por qué Krishna está negligenciándonos, todo el mundo, por qué Krishna no está moldeando nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a ver si alguien tiene algunas preguntas. Si tiene alguna pregunta, envíamela por escrito y la traduzco. Let Martin know you have a question, and if anybody on the English side has a question, you could just unmute yourself and let us know. Martin, you have something? Not yet. Okay. Sorry, not Okay. yet. That's fine. So nothing in the chat. Anybody have a question? Okay, Mitra has some. Do you have a question, Mitra? I don't know if he has a question or he's just waving. Si alguien tiene una pregunta de los devotos del habla hispana, envíamela por escrito y la comparto. Yeah, you guys get all the credit. You guys. Está hablando de que se está llevando el crédito. Se está llevando el crédito por haberlo involucrado en la vida devocional. Archana va a repetir. Lo que Mitra dijo fue que él y Mahara fueron los que comenzaron el programa de comida devocional en el cual Kanuram estaba anunciando. Entonces estaban llevando el crédito por ello. Creo que Gauravani también se unió a la conciencia Krishna por el poder de tus comidas devocionales. Lo comenzamos durante unos 15 años y muchos devotos se involucraron y durante 15 años no frenó. Ok, gracias. Gracias por compartir eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir? Lo puede compartir en el chat. Krishna Chaitanya, ¿tú conoces a Kanuram por bastante tiempo? ¿Quieres agregar algo? No. No, not really. No, la verdad que no. Fue agradable escuchar las historias. Es interesante escuchar algunas líneas paralelas. Y es muy lindo tener a Kanuram como buen amigo durante tanto tiempo. Krishna Chaitanya y yo somos muy afortunados de estar juntos y Krishna Chaitanya siempre está pensando en el servicio devocional de varias maneras. Y siempre que tengo algún problema, sé que él
me puede ayudar. Algo bueno del satsang es que tenemos como un ambiente similar de pensamiento. Entonces, siempre que tenemos algún tipo de situación, podemos conectar. Está comparando el ambiente devocional con el ambiente laboral, por ejemplo. Entonces, tener a Krishna Chaitanya es una bendición. Yes, having affectionate, Sí, like-minded tener afección y una asociación Okay, con mente abierta es una bendición. written something, Martin. You wanna translate Yeah. that? Kanuram Das, so strong about your mom, but the best way you resolved it, it caught my attention that you said how you've been learning and how you're still learning, putting some boundaries between people who are sorry, who are strong. To put boundaries within people that are strong. I'm not sure if you refer to that. Can you speak a little more about that, about the putting boundaries in relationships? Pranam. Okay, so we should repeat the question for people that are on Facebook. So, Annapurna. Repitiendo la pregunta de Annapurna. Speaking about his mother's suicide, and also about how one of the things La that pregunta es, muchas gracias por tu historia, Karuram. Qué fuerte lo de tu mamá, pero a lo mejor, ¿cómo la fuiste resolviendo? Me llamó la atención que dijiste cómo has ido aprendiendo y lo sigues haciendo sobre poner límites de personas que son fuertes. No sé si te referías a eso. ¿Podrías hablar un poco más sobre ello, Pranam? La respuesta de Kanuram es, sí, podría hablar un poco más acerca de ello, pero estoy casado nuevamente y ahora tengo una esposa maravillosa que es una muy buena persona y somos muy compatibles, nos llevamos muy bien y em, no tenemos discusiones ni palabras fuertes, tenemos conversaciones muy serias, pero creo que me llevó muchos años mientras estuve casado por primera vez desde el 2008 y me acabo de casar nuevamente este año. Entonces fueron 13 años de aprendizaje que me llevaron a poder aprender a poner límites eh, en los que una persona necesita para poder tener mejores relaciones. Y creo que cuando por primera vez nos conocimos, fuimos introducidos por Gauravan y Dena, y en un fuimos a unas citas ciegas hace unos 5 años, creo, y fuimos en una caminata y, y hablamos acerca de un montón de cosas que eran acerca de los límites, acerca de la inteligencia emocional, acerca de entenderse uno mismo, entender a otras personas. Y creo que me llevó mucho tiempo el comprender esas cosas, pero definitivamente me llevó, yo creo que nos sentíamos atraídos ambos porque estábamos como en la misma sintonía de ser buenas personas, de ser buen sirviente, buen compañero, buena compañera. Entonces cuando reconocimos más adelante lo mismo, eh, continuamos intentando estar para el uno para el uno. Y estas cosas pueden llegar un tiempo hasta que se aprendan. Aún estoy aprendiendo eso. Sin duda aún tenemos una buena relación entre nosotros y si tienes una buena relación, tienes mucho amor y confianza, entonces no tienes reglas. Entonces nos llevamos muy bien en conjunto y si tienes una buena relación, una buena compañera, un buen compañero, no tienes que establecer muchos límites.
simplemente tienes que hablar. No cream and sugar. That's not going to work for me. It Sí, requires cream and sugar sí. in order for it to work. Or Hice whatever. una analogía con el café, pero Ridiculous un example. ejemplo, un ejemplo ridículo Those dice. kind of things can be talked about. Pero ese tipo de Explain cosas, to you nicely. ese tipo de cosas se pueden hablar y Talking boundaries entonces like una persona puede hablarte cream bien. and sugar in the coffee, Si necesito cream or sugar, or they just do the azúcar cream. y crema en el café, en base al ejemplo que había dado antes. Then you may Eh, recognize that someone's not recognizing your need entonces, for si boundaries. alguien no pone ese límite, si alguien no reconoce ese límite, entonces te tienes que dar cuenta. More expert in Entonces, no sé, Archana es más real time. experta en este campo que lo que soy yo. Bueno, lo que yo creo, lo, lo que yo creo acerca de los límites es que es algo muy importante y hablamos un poco antes de la entrevista. Y parte del viaje de Kanuram ha sido parte de mi viaje también. Y como actualmente enseñamos a las personas a cómo nos traten. Y si somos firmes, le permitiremos a las personas que no nos pasen por arriba. We're enabling their bad behavior and we're not teaching them how Y to be more si, respectful. si no nos ponemos firmes ante ellos, estamos permitiendo su mal comportamiento a las personas y estamos permitiendo que hagan eso a nosotros y le estamos permitiendo que se hagan daño a ellas mismas, así como nos hacen a nosotros. Y si no establecemos los límites, a veces no establecemos los límites porque creemos que eso es ser poco amable. People that had, that having good boundaries was really Entonces, hubo un estudio, habla de un estudio que menciona que las personas que tienen buenos límites tienen mucha compasión y creo que mientras más adoptemos el hecho de poner límites, más fácil será para nosotros hablar de verdad y comunicar a las personas cuáles son nuestras necesidades Think about en right una now. forma amable. Otras cosas que Supposed to me have hiciste recordar compassion ahora, for people, but we also have to se have supone que tenemos, for ourselves. se supone que tenemos que tener compasión por todas las personas, pero también tenemos que tener We have to compasión consider our con own nosotros well-being, our mismos own happiness y and tenemos que well-being. considerar nuestra And propia sometimes in the name of felicidad, nuestra propia doing salud something for mental. others or Y a thinking veces en el nombre de hacer cosas para otros, selfless that we a veces pensamos tengo que ser un sirviente, tengo que pensar de mí mismo o de mí misma como algo menor. having good boundaries is a matter of having compassion Y for yourself, which is el really tener buenos if límites you don't have se those trata boundaries, you may not make that de progress. tener buena relación contigo mismo. Changing yourself and not getting the kind of compassion from yourself that you need to make Y si no los tienes, quizás no te estás brindando la compasión necesaria a ti y tampoco puedes brindar la compasión a los demás. Because you're Y you're acting on their behalf now. You're an instrument for their compassion in the eso world. también se So relaciona con nuestra relación con Guru y Krishna, porque también estás actuando en representación de ellos, entonces tiene que ser compasivo contigo y con los demás. Entonces, unos últimos minutos, algo más, alguien más, alguna otra pregunta. Question, comment. Everybody happy? Todo el It's a mundo está feliz. wonderful interview. Thank you, Una Conram. muy linda entrevista. Muchas gracias, Kanuram. I love hearing the devotees tell their Muy stories lindo. Me encanta escuchar hablar a los devotos very well. comentando sus entrevistas, sus historias. Incluso cuando te conozco hace mucho tiempo y te conozco bastante, el escuchar cómo todo se pone en orden es muy, muy lindo y se aprecia mucho. I appreciate you so much as a Entonces, tú practitioner sabes, of yo bhakti and te aprecio watching mucho como practicante de Bhakti y he ido viéndote a través de todo tu desorden y creciendo y estoy muy feliz por ti, pero en algunos momentos de nuestra vida traemos cierta gente de nuestra vida que tenemos, algunas personas lo denominan como repetición compulsiva, que tenemos estos asuntos kármicos que repetimos constantemente en nuestra vida y que si no los trabajamos estamos relación tras relación atrayendo a estas mismas personas. Entonces, si no trabajamos, tenemos que estar trabajando nuevamente en nuestra próxima relación. The relationship
And you spent a lot of time before Y you has hecho got mucho trabajo en ti. Luego de tu primera relación, pasaste mucho tiempo hasta que estableciste otra relación. Y eso es algo muy, muy valioso. Trabajaste, tomaste mucha confianza y trabajaste todo aquello que se debería ser ajustado. Así que maravilloso. No puedo decirte, no puedo decirte cuántas veces he visto devotos que vienen con su tercer pareja y se parece mucho a la primera y a la anterior. Así que bueno, muchas gracias. Yeah, so next week, Entonces, la semana que viene, I think it's Ananda Mai is scheduled to be our creo, sage for the next week. Let me just double no check. escuché el nombre de quién va a ser el devoto o la devota. I might Ananda have to Mahi find her. I va will a ser la devota entrevistada la semana que viene. see everybody back next week, and thank you so Entonces, much for being nos one of veremos la the semana que viene. audience that supports Muchas gracias por us, ser la audiencia que nos keep nos it apoya, ongoing, and que mantiene Gopal nuestro Nandini entusiasmo. smiling away. See, that's what really entusiasmo. inspires us. Gopal Nandini está ahí sonriendo y eso nos inspira mucho. Bright, happy faces up there. Ver las caras felices. Okay, so thank you so much. Entonces, bueno, muchas gracias. And Hare Krishna. soon. Nos vemos pronto. Bye. Jai.